Muy buenos días a todos y todas las personas que están conectadas a nuestra segunda cápsula educativa en el contexto de campaña de invierno 2023. Tal como teníamos agendado, hoy nos toca la presentación de diagnóstico diferencial de cuadro respiratorio en contexto ambulatorio en niños. Para esta presentación le hemos pedido al doctor Guillermo Cepeda, neumólogo pediatra, presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y profesional del Hospital Roberto del Río, que nos haga esta presentación. Les recuerdo a todos los asistentes que sus preguntas las deben hacer a través del chat y al final de la presentación, que hoy día tendremos esta presentación y una segunda más cortita específicamente de vigilancia de enfermedades respiratorias, se van a leer sus preguntas para que nuestro expositor pueda responder a sus dudas. Dejo con ustedes al doctor Guillermo Cepeda. Muchas gracias, Patricia. Sean todos muy bienvenidos a esta clase. Para mí es un honor y un privilegio poder estar dando esta clase, siempre muy a gusto de colaborar con el Ministerio. Efectivamente, tal como dice Patricia, esta clase de diagnóstico diferencial de cuadros respiratorios en contexto ambulatorio en niños, ¿ya? Mi nombre es Guillermo Cepeda, soy broncopulmonar infantil, trabajo en el Hospital Roberto del Río y soy académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Bueno, declaro no tener conflicto de interés de ningún tipo. A ver, como introducción está el diagnóstico diferencial de este tipo de situaciones de enfermedad, la verdad que es muy amplio. Voy a tratar de ser lo más breve, lo más conciso de una patología, por llamarlo de alguna manera, que es bastante extensa, ¿ya? Abarca desde enfermedades simples a complejas. Como siempre, la anamnesis y el examen físico son fundamentales. Y los síntomas, por supuesto, son transversales porque se pueden confundir tanto cuadros infecciosos como alérgicos, ¿ya? Y como recomendación, siempre, nunca está de más indicar que nunca hay que sobremedicar a los niños, especialmente en relación a uso de antibióticos, corticoides, descongestionantes y antitusivos, entre otras farmacologías. Vamos a describir un poco los cuadros clínicos más frecuentes. Ya, insisto, voy a tratar de ser lo más escueto posible, tomando en cuenta que este tipo de situaciones son muy amplias y son muy extensas, ¿ya? Vamos a hablar de rinitis alérgica, el asma bronquial, resfrío común, bronquiolitis, bronquitis obstructiva aguda, bronquitis aguda no obstructiva, coqueluche, laringitis aguda obstructiva y neumonía adquirida en la comunidad. Ya, recordar con un pequeño recordatorio ahí que la anoté en rojo, siempre notificar las patologías que son GIS. En relación a rinitis alérgica, recordar que es muy habitual que existan antecedentes familiares de esta situación, ¿ya? La sintomatología habitualmente parte después de la dermatitis atópica, después de la alergia a proteína de leche de vaca, que habitualmente ambos fenómenos se producen antes de los 3 meses habitualmente. Está este tipo de situación un poco más tardío, en la cual se ve congestión nasal, estornudo, obstrucción nasal en niños que realmente lo puedan referir y tos en grado variable. Y habitualmente hay un claro predominio en la mañana y en la tarde-noche, ¿ya? Obviamente que la presencia de fiebre descarta completamente este tipo de enfermedad. Al examen físico siempre es muy útil hacer una rinoscopía con el otoscopio, ¿ya? En el cual podemos ver una hiperemia de mucosa nasal que, a diferencia del resfrío, en este caso es más bien pálida. Podemos también ver una hipertrofia de cornetes que de alguna u otra manera explicaría una respiración ruidosa, una respiración bucal o incluso broncopatía, y también podríamos ver atopia cutánea en estos pacientes. El diagnóstico, por supuesto, siempre va a ser clínico, pero en niños que sean un poco más grandes, habitualmente fijamos la edad sobre los 4 años, y se hace necesario posible hacer un test cutáneo para inhalantes. El tratamiento reúne medidas no farmacológicas, va a depender de la sensibilización del PRIC-test de inhalante. Ese punto es importante. No conviene, ni uno muchas veces recomienda hacerlo en forma de práctica, eliminar peluches, eliminar pisos alfombrados, por ejemplo, cambiarlos por pisos flotantes, o sea, cosa que
que tal vez repercutan muy grandemente sobre la economía del hogar sin estar seguro qué es lo que le da alergia a este paciente, ¿ya? Los medicamentos habitualmente se ocupan desde los 6 meses, ¿ya? Porque el uso de antihistamínicos en general de segunda generación está aprobado sobre esa edad. En relación a asma bronquial, 2 palabras. Habitualmente también hay antecedentes familiares de asma o alergia. La sintomatología va a depender de qué edad estamos viendo a este paciente. Si es un lactante, podemos ya estar en presencia de un SBO recurrente, que como recordamos son 3 o más episodios en un año. Tenemos también síntomas de congestión y todos que son marcadamente matinales y nocturnos, y va a haber presencia variable de rinitis alérgica o dermatitis atópica. Siempre al examen físico es fundamental buscar y encontrar la sibilancia o la aspiración prolongada. Esta es la signología que es cardinal para determinar que un paciente realmente es asmático. El diagnóstico, como siempre, también es clínico, pero también en la edad preescolar y escolar también nos sirve poder hacer una espirometría o un test cutáneo para inhalantes. Si se manifiesta previamente como un SBO recurrente, es de rutina realizar una radiografía de tórax, hemograma, inmunoglobulinas y siempre un test del sudor. El tratamiento con las medidas no farmacológicas son fundamentales, siempre promover el ejercicio. Por supuesto que si el paciente no está en crisis asmática o no hay contaminación ambiental, siempre el ejercicio es parte fundamental de esta condición. Disminuye la inflamación y mejora también la función pulmonar a largo plazo. Evitar todo tipo de tabaquismo y de inhalantes y de contaminantes intradomiciliarios. Vacunar siempre contra la influenza y evitar los gatillantes que se hayan determinado que pueden ser más propensos a que este tipo de pacientes se exacerben. Los medicamentos, como siempre, la piedra angular son los corticoides inhalatorios, y por supuesto en pediatría siempre partimos de dosis bajas y la vamos subiendo a la medida que el paciente no se va controlando. Resfrío común. El antecedente siempre epidemiológico en la familia, en la sala cuna, jardín infantil o en el colegio. La presencia de sintomatología, coriza, tos, fiebre de intensidad variable, ocasionalmente puede no existir tampoco fiebre, y no hay predominio de ninguna hora del día. Al examen físico encontramos una faringe congestiva, hiperemia, que a diferencia de la hiperemia que se ve en la rinitis alérgica, en este caso es mucho más roja, por llamarlo de alguna manera. El examen pulmonar absolutamente normal, y como recordatorio, recordar que tanto adenovirus, citomegalovirus como Epstein-Barr son capaces de generar un exudado blanquecino amigdaliano que habitualmente va acompañado de coriza con fiebre, que habitualmente se tiende a confundir con una faringoamigdalitis streptocócica, ¿ya? El diagnóstico es clínico y el tratamiento, usar soluciones salinas al 0,9%, eventualmente se pueden ocupar soluciones más concentradas, paracetamol en caso de fiebre o dolor, también como alternativa al ibuprofeno, y evitar el uso de descongestionantes y o antitusivos que no se han demostrado que sean de utilidad. Bueno, una patología muy importante para nosotros, que es la bronquiolitis, está definida va a depender de dónde ustedes lean probablemente los artículos, los papers. Si ustedes leen artículos que vienen de Estados Unidos, se van a referir básicamente que es una infección respiratoria aguda baja, causa viral en menores de 24 meses, asociada a sibilancia y dificultad respiratoria variable. Sin embargo, si ustedes leen artículos que vienen de Europa, se van a fijar que el target de edad son los menores de 12 meses y que el signo cardinal son las crepitaciones. A nivel nacional, si bien es cierto, no hay un consenso nacional que hable de esta enfermedad, al menos nosotros en el Roberto del Río lo definimos como aparece acá: una enfermedad aguda del tracto respiratorio inferior de causa viral y estacional que afecta predominantemente a los menores de 1 año, y que es fundamental el signo cardinal en la presencia de sibilancia. Eso lo dejamos reflejado en nuestro manual de atención pediátrica que salió este año publicado. La etiología de la bronquiolitis, como siempre, el virus respiratorio esencial es el lejos más importante. Si bien es cierto, no es exclusivo, hay muchos otros virus que pueden ser gatillantes de una infección de este tipo: rinovirus, parainfluenza, metaneumovirus, coronavirus, adenovirus, influenza, enterovirus.
Ahora, ¿por qué es tan importante saber el contexto epidemiológico en el cual estamos? Ya hay que ver, este es el último reporte que se aprecia, que ustedes pueden ver que ya el BRS está aumentando. Acá el BRS está de este color azul. Se alcanza a ver que ya se está aumentando ya en este periodo de otoño. Probablemente va a ser el pic que hace habitualmente entre junio y julio, después empieza a disminuir. Actualmente recordar que hay bastante influenza. De estos son los dos virus que habitualmente, que en esta época están siendo predominantes, influenza y VRS. Ahora, como contexto general, siempre es importante referir que Chile no se escapa de esta realidad, que a los 2 años la gran mayoría de los niños ha cursado con una infección por VRS. Incluso se habla de que el 100% de los niños se ha infectado alguna vez. La infección, obviamente, en grado variable, puede ir desde una condición asintomática o de un resfrío muy leve hasta una bronquiolitis muy severa. La hospitalización también en un contexto mundial es en torno al 2%, y como dato muy impactante, se ve que a nivel global se estimó que el VRS antes de la pandemia por COVID produjo la muerte de 101.400 niños menores de 5 años el año 2019. ¿Ya? Y como dato extremadamente preocupante, fíjense que 26.300 de esos niños se produjeron a nivel hospitalario. Por lo tanto, alrededor de 75.000 pacientes fallecieron fuera de este ámbito. Los factores de riesgo para bronquiolitis severa son tener una enfermedad pulmonar crónica, una cardiopatía congénita grave, siempre el menor de 3 meses, especialmente los menores de 8 semanas, ya que son los que pueden tener más riesgo de apneas. Prematuros menores de 32 semanas, enfermedad neuromuscular, inmunodeficiencia. La conocida etiopatogenia que conocemos hace mucho tiempo del VRS, en el cual se produce una infección a nivel de la vía respiratoria superior, en el cual por contigüidad, ¿cierto? Este virus se llama sincicial por eso, porque forma sincicio, por contigüidad va bajando hacia la vía aérea baja, va generando inflamación, como podemos ver acá en este dibujo, genera inflamación, edema, se producen detritus intraluminales que finalmente pueden llegar a producir atelectasia a nivel distal de esa obstrucción. Es muy importante ver al VRS y el desarrollo de bronquiolitis no solo como algo anatómico, sino que también se produce una respuesta inmune. Eso explicaría de alguna manera tener grados variables en el fondo de respuesta. Hay algunos niños que efectivamente se infectan con VRS, que uno los ve sanos, que no tienen antecedentes, pero que sin embargo hacen infecciones muy graves, con hospitalizaciones incluidas, y también uno ve el mismo tipo de niño que la verdad que hace un cuadro asintomático de resfrío muy leve. Al parecer la respuesta no estaría solamente en el virus, como algo anatómico, insisto, sino que también a través de la respuesta inmune que se genera. ¿Ya? Este grupo de pacientes, por ejemplo, tenemos una diferente respuesta inmune dependiendo del tipo de interleuquinas que se afecte, y que, bueno, que lo publicamos en revistas de alto impacto, publicamos estos pacientes eran de hecho pacientes hospitalizados y algunos pacientes ambulatorios también, pacientes hospitalizados del Roberto del Río, en el cual publicamos esta casuística en Medicine, publicamos también en Pediatrics, en el cual se ven en la revista chilena de enfermedades respiratorias, en la cual se ven diferentes condicionantes que explicarían que este virus no solamente altera anatómicamente, sino que también produce una alteración inmunológica. El cuadro clínico es muy variable, un prodromo de fiebre, coriza y tos, y que en grado variable, habitualmente al tercer o cuarto día, ya se manifiesta ya como se puede llegar a manifestar como la presencia ya de sibilancias y o dificultad respiratoria variable, con quejido, con uso de musculatura accesoria, con respiración agitada y eventualmente hasta con aleteo nasal. Ahora, lo interesante de esto es que al parecer no solamente hay una diferencia en cuanto a la respuesta inmune hacia el VRS, sino que también nos da lo mismo qué tipo de bronquiolitis, qué tipo de virus afecta y produce esta enfermedad. ¿Ya? Incluso se ha visto diferencia entre virus respiratorio sincicial y rinovirus. Al parecer el rinovirus sería como un marcador de infección, o sea, más que de infección, de inflamación de una vía aérea dañada. Probablemente que sea un paciente ya con antecedentes
o que esté debutando como asmático y que por eso que un rinovirus que etiopatogénicamente es un virus que no es muy invasivo puede llegar a producir una bronquiolitis, una obstrucción bronquial. A diferencia del VRS, que en sí es patogénico y que puede llegar a producir una bronquiolitis en pacientes sanos y con antecedentes previos. El diagnóstico de la bronquiolitis siempre va a ser clínico, la presencia de sibilancia en el primer evento de este paciente. Habitualmente no se recomienda tomar examen en forma ambulatoria, esto lo dejamos restringido solamente al ámbito hospitalario, en el cual necesitamos saber qué tipo de virus es para dejar el aislamiento correspondiente, la radiografía de tórax para descartar complicaciones, principalmente atelectasias y o escape aéreo. Los marcadores de sobreinfección bacteriana solamente en la sospecha de ello y solamente en hospitalizados, y la gasometría se toma solamente en un paciente grave. Las indicaciones de hospitalización son bien claras: la edad menor a 8 semanas, dificultad respiratoria independiente del grado de saturación de oxígeno, la saturación de oxígeno menor a 93 per se, la presencia de apneas, mala tolerancia oral, comorbilidad importante, cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica, prematurez, inmunodeficiencia. La imposibilidad de tratamiento ambulatorio confiable o de acceso al control también es una indicación de hospitalización. El target que ocupamos nosotros en relación a saturación de oxígeno, hay un consenso que es de 93, pero esto que sin embargo es muy fisiológico de la curva de disociación de la hemoglobina, no reúne un consenso mundial. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, es 90 y en Reino Unido es 92. Los pilares de tratamiento que se han descrito en los últimos 60 años, la verdad, las cosas para manejo de la bronquiolitis son estos que aparecen ahí: hidratar y nutrir adecuadamente al paciente, posicionamiento, aspiración de secreciones nasales y oxigenoterapia en pacientes que se hospitalizan. En relación a la hidratación, privilegiar la lactancia materna, que sea lo más fraccionada, y los requerimientos habituales que necesita este paciente. En relación al posicionamiento, siempre es recomendable que el paciente duerma en Fowler 30 grados. Esto está en relación que, si, como vemos en estos gráficos, manteniendo una posición en Fowler 30 grados, se van a desplazar las vísceras hacia caudal y por lo tanto va a aumentar la capacidad residual funcional, lo cual queda reflejado en este gráfico de barras, en el cual tenemos que, si el paciente puede dormir a 30 o menor grado, a 60 grados, puede llegar a aumentar la capacidad residual funcional considerablemente. Esto que traduce clínicamente que efectivamente los pacientes ventilan mejor y hay menor riesgo de atelectasia también. La aspiración de secreciones nasales, no solamente por un tema anatómico de que los pacientes son respiradores nasales obligados, sino que también porque la mayor cantidad de la resistencia de la vía aérea está a nivel de las fosas nasales. Estos son los principios físicos, en el fondo, de resistencia en paralelo y en serie, que son muy conocidos hace mucho tiempo. Despejando la nariz, lograremos que disminuya la resistencia a ese nivel, y como los flujos de aire se van desde lugares que tienen mayor presión a menor presión, vamos a poder aumentar la cantidad de aire que recibe ese paciente. En relación a esto, el uso de aspiradores nasales son mucho más efectivos que las peras de aspiración que se ocupaban antiguamente. Usar solución salina según la necesidad, habitualmente con concentración del 0,9 que bastaría, o al 3%. Las soluciones de agua de mar no tienen ventaja comparativa, si es que alguno tiene alguna duda en relación a esto. El tratamiento, siempre recomendamos no usar salbutamol. De hecho, esto está en casi todas las guías a nivel mundial. Nadie recomienda usar salbutamol en los pacientes que tienen bronquiolitis. La única duda que uno generaría eventualmente, si es que hubiera alguna sospecha si es que tuviera alguna sospecha de que el paciente pudiera estar debutando con un asma bronquial. Y esa sospecha, evidentemente, en base muchas veces a los antecedentes familiares que tenga de padre o hermanos con asma bronquial, o antecedentes familiares, antecedentes personales también de él, en base a si tuviera rinitis alérgica sabida, o alergia a proteína de leche de vaca sabida, o dermatitis atópica.
No usar, por supuesto, antibióticos porque son cuadros virales, no usar corticoides porque no se ha visto eficacia, y la kinesioterapia en fase obstructiva. Sí se considera activamente el uso de kinesioterapia respiratoria en la fase hipersecretora y especialmente cuando están asociados con atelectasia. Las complicaciones, atelectasia, neumotórax, neumomediastino y la sobreinfección bacteriana, que es muy infrecuente, ¿ya? Evitar el uso innecesario de antibióticos siempre va a ser una recomendación que daremos. La prevención, lactancia materna exclusiva, al menos 6 meses, se ha visto en muchos metaanálisis que es un factor protector importantísimo. Evitar exposición a tabaco, vaporizadores y cualquier otro tipo de contaminante intradomiciliario. En relación al lavado de manos, se sabe hace mucho tiempo que el VRS sobrevive de minutos a horas en diferentes superficies. El aislamiento lo vamos a hacer en pacientes hospitalizados, palivizumab en población objetivo, que esos son los pacientes con cardiopatía congénita y o displasia broncopulmonar, que son prematuros, y las vacunas. Cambiando de tema, vamos a hablar ahora de la bronquitis obstructiva aguda. Esta es una enfermedad caracterizada por la presencia de sibilancias y ocasionalmente acompañada de roncos y crepitaciones, pero que por defecto no sería el primer episodio, ¿ya? Así como la bronquiolitis puede ser causada por un sinnúmero de virus, en este tipo de enfermedad también serían los mismos virus. Mientras más conocemos, más virus, mientras más estudios diagnósticos tenemos, más virus vamos conociendo que efectivamente pueden llegar a producir este tipo de enfermedad. ¿De qué manera nosotros podemos objetivar el grado de gravedad que tenga un paciente con el score de tal? ¿Ya? Que si bien es cierto, no se creó para un paciente con bronquitis obstructiva, sí es tremendamente útil y la verdad que permite estandarizar tratamientos y también, por supuesto, de alguna manera nos da una impresión de cómo va evolucionando el paciente. Tenemos un algoritmo que lo manejamos hace un tiempo atrás, ¿cierto? Desde hace un tiempo atrás, en el cual tenemos pacientes leves, tenemos moderados, tenemos graves. Este algoritmo probablemente ustedes lo conocen hace tiempo, en el cual un paciente que está ya en grado severo tiene indicación de uso de oxígeno y de hospitalizar. Ahora, en relación a la bronquitis aguda no obstructiva, o sea, la bronquitis aguda catarral, se define como una inflamación aguda de la mucosa bronquial, generalmente de etiología viral y evolución autolimitada. Los agentes involucrados son muy parecidos. Es la enfermedad más prevalente en etapa de lactante y preescolar. Ya habitualmente se produce en otoño y invierno y un motivo de consulta frecuente tanto a nivel ambulatorio como en servicios de urgencia, ¿ya? En el cual vemos anatómicamente en forma esquemática qué es lo que sucede, que se llenan de secreción estos pacientes y eventualmente hay una inflamación también a ese nivel. El diagnóstico va a ser clínico, la anamnesia y fiebre de grado variable, tos habitualmente que es productiva, coriza o dinofagia, y el examen físico va a ser normal o se pueden ocultar algunos estertores, pero el requisito es que no tenga sibilancia. No se requiere exámenes para llegar a un diagnóstico. El manejo, por supuesto, es notificar GES, medidas generales, que va a ser paracetamol o ibuprofeno para manejo de la fiebre o el dolor. Educar a los padres, fundamentales este aspecto acerca de la evolución y sus eventuales complicaciones, y educación sobre la medida de prevención de enfermedades respiratorias. No existe un manejo específico para este tipo de enfermedad. Como es un evento que no es obstructivo, o sea, no hay sibilancia, no estaría indicado el uso de broncodilatadores. Y por supuesto, como son fenómenos virales, tampoco antibióticos, ni antitusivos, ni mucolíticos, que no se ha visto que disminuyan ni la prolongación de la enfermedad y tampoco la presencia de complicaciones. La quinosioterapia respiratoria, solamente en caso de hipersecreción e ineficiente mecanismo de tos. Pasaremos ahora a hablar del coqueluche, tosferina, tosquintosa, que se define como una enfermedad infecciosa bacteriana aguda que afecta al tracto respiratorio causada principalmente por Bordetella pertussis. Se define a nivel mundial como una enfermedad inmunoprevenible, es un concepto súper importante. Las vacunas juegan un papel fundamental en este tipo de enfermedad.
Y a pesar de estas campañas, que por supuesto uno siempre quisiera que tuvieran una alta prevalencia, sigue siendo una condición endémica. Ahora, la principal fuente de contagio que se ha establecido en el último tiempo, se está viendo que son los adolescentes y los adultos, ¿ya? Disminuye preferentemente producto de una disminución de la inmunidad producto de la vacuna. Ahora, producto tanto del COVID como de la vacunación del año 2017 en embarazadas, tenemos unas tasas que estas son el informe epidemiológico del año 2021, en el cual tenemos una caída, incluso que se estaba viendo esa caída previo a la pandemia, ¿ya? Eventualmente, esa caída que se pudo apreciar el año 2018 y el año 2019, eventualmente sea producto de la vacunación de las embarazadas, que bueno, obviamente que son campañas exitosas, y lo que sucedió en 2020, 2021 y obviamente lo que sucedió también en el 2022 fue la presencia del COVID. Ahora, a nivel mundial siempre se está poniendo en observación al tema del coqueluche, poniéndole harto ojo también porque ahora hay una mayor sospecha clínica que no solamente se sospecha en niños, sino que también en adolescentes y adultos. Ya previo al 2016, efectivamente se había visto un aumento de la cantidad de pacientes y se explicaba porque los métodos diagnósticos estaban mejorando. Se están diagnosticando casos atípicos, hay cambios en la genética de la bacteria y evidentemente la efectividad de la vacuna va perdiendo efectividad en la medida que va pasando el tiempo. Esto un poco bacilo gram negativo, es aeróbico, fastidioso, difícil de cultivar. Y tanto la Organización Mundial de la Salud como el CDC, como el grupo inglés, establecen cuál es la sospecha clínica. Básicamente un paciente que puede tener tos quintosa, tos emetizante, que sea tos paroxística, y también la apnea como manifestación en los menores de 1 año. Ahora va a depender en el fondo en la fase en la cual nosotros establezcamos que está afecto a este paciente, ¿ya? Esta fase que son parte de la historia de la medicina, la fase catarral, la fase paroxística y el periodo de convalescencia. Si ustedes se fijan, es muy variable y en algunas ocasiones muy extensa, ¿ya? El problema de este tipo de enfermedad es que este paciente, no cuando está en la fase paroxística, sino que cuando está en la fase catarral, empieza ya a contagiar, ¿ya? Y el periodo de extensión de presencia de enfermedad, como ustedes pueden ver acá, es bastante extenso. Ahora, hay algunos signos que son mucho más orientadores. La presencia de tos emetizante es bastante consistente en diferentes estudios, ¿ya? Esto en niños, por supuesto. Se ve que es un dato muy importante ante la sospecha clínica de este paciente. Ahora, ¿en qué minuto tomar exámenes, por ejemplo, que actualmente lo que se toma es la PCR, ¿cierto?, de bordetela, y fíjense que uno lo puede incluso tomar en etapas muy precoces de la enfermedad, de ahí que sea tan útil. Actualmente no se está tomando, como probablemente ustedes saben, ya la IFB de Bordetel, ya que era un examen que no tenía mucha sensibilidad y la verdad que era no era muy bueno como examen. Ahora, los casos confirmados, probables y descartados son los que aparecen ahí, las circulares que entrega el Ministerio de Salud. El tratamiento antibiótico, el objetivo es eliminar la bordetela pertussis de la nasofaringe y reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad. Idealmente antes de los 21 días de iniciar la enfermedad, pero no disminuye la duración ni la severidad de la tos. El antibiótico de elección en niños, para nosotros muy útil usar acitromicina, ya en dosis, como ustedes muy bien saben, que se da 1 vez al día y se da en la extensión de la duración del tratamiento por 5 días. Ese sería nuestro antibiótico de elección, dejando el resto de los macrólidos como segunda opción. La efectividad de la vacuna se ha demostrado a todo nivel, la verdad las cosas. Por eso que tanto el Ministerio de Salud como la OMS lo catalogan como una enfermedad inmunoprevenible.
Bueno, hablaremos ahora de laringitis aguda obstructiva, ¿ya? Esta es una inflamación aguda de la laringe, generalmente por infección viral, ya habitualmente para influenza 1 y 3 son los que más producen esta enfermedad, y afecta a niños entre 6 meses y 5 años. Se produce con mayor frecuencia en otoño e invierno, y como probablemente usted ya lo está, bueno, todos yo creo lo estamos viviendo, este tema de la laringitis en esta época del año, acá en Santiago por lo menos. ¿Por qué se produce este ruido que es el estridor? Se produce básicamente por el efecto Bernoulli y Venturi, en el cual en áreas en áreas que son de la zona de la vía aérea, que no está suficientemente contenida por la parrilla costal ni por la presión atmosférica, son muy susceptibles de cambio en cuanto al diámetro. Por eso que se ve en la fase inspiratoria el estridor habitual que uno lo ve, a diferencia, por ejemplo, de cuando hay una obstrucción bronquial que se ve en la zona intratorácica, que eso, por supuesto, tiene otros principios fisiopatológicos. Hay muchas clasificaciones en cuanto a la laringitis aguda obstructiva, ¿ya? Una probablemente de las que sea más utilizada son las que lo definen en 4 grados, en el cual hay siempre la presencia de estridor, siempre va a ser variable, va aumentando en relación a la severidad del cuadro. El grado 4 es mucho mayor. Ahora, el diagnóstico siempre va a ser clínico, e inclusive tratamos en este tipo de enfermedad no tomar ningún examen para no incomodar al paciente y eventualmente que no se nos complique tampoco. El diagnóstico diferencial es bien amplio, bien extenso, la verdad las cosas, pero cuando el diagnóstico es bien claro, la verdad que no hay muchas dudas diagnósticas, ¿ya? Ahora, el manejo se tiene que notificar GES, las medidas generales y tratamiento específico. La medida general es la posición cómoda en brazos de los padres, paracetamol o ibuprofeno para manejo de la fiebre y el dolor. No realizar procedimientos dolorosos, control de signos vitales, educación a los padres sobre la eventual evolución y educar a los padres sobre las medidas de prevención. El tratamiento específico de este tipo de enfermedad es muy útil diferenciar los grados. En base a los grados uno va administrando la cantidad de tratamiento farmacológico que se necesita. Siempre de elección va a ser el uso de corticoides orales, particularmente la dexametasona. Como alternativas tenemos betametasona o prednisona. En el grado 2 ya está recomendado ya usar la adrenalina, que puede ser corriente o racémica, que no hay diferencia ni en la efectividad ni en la reacción adversa a medicamentos. Se puede repetir y siempre hay que observar al paciente por lo menos 2 horas si está en un servicio de urgencia. Y se suma a este tratamiento el uso de corticoides. Grado 3, el paciente ya requiere hospitalización, y grado 4, el paciente se debería de intubar. Las indicaciones de hospitalización son del grado 3 hacia adelante y si el paciente no mejora o empeora post 2 horas de observación. 2 palabras en relación a la neumonía adquirida en la comunidad. Se define como una inflamación infecciosa caracterizada por inflamación del parénquima pulmonar con compromiso variable de los alvéolos y o del intersticio pulmonar de extensión variable, que puede ser a nivel lobular, segmentaria, y que se adquiere fuera del ámbito hospitalario, ¿ya? Es la enfermedad infectocontagiosa de tipo respiratorio que produce mayor mortalidad a nivel mundial. Y la incidencia y prevalencia va a depender de la edad, etiología, comorbilidad, entre otras cosas. La etiología y por lo tanto nuestro target en el fondo de manejo específico de este tipo de enfermedad va a depender de la edad del paciente. Habitualmente el neumococo en relación a las infecciones bacterianas es el que predomina, excepto en el periodo ya de escolar adolescente, que ya el micoplasma comienza a ser bastante frecuente. En relación a los virus, claramente en los lactantes menores el VRS va a ser un motivo de preocupación, y después del periodo lactante mayor hacia adelante ya empiezan a aumentar el resto de los virus, por ejemplo adenovirus o parainfluenza. Siempre va a ser el diagnóstico clínico de una neumonía, bastaría con eso, pero por supuesto nos podemos apoyar con una radiografía. El estudio de laboratorio con hemograma con leucocitosis de visión a la izquierda y una PCR sobre 90 va a ser muy orientadora de una etiología bacteriana.
podríamos evitar en el fondo hacer exámenes tanto de sangre como radiológico y diagnosticar solamente clínicamente una neumonía, y por supuesto eso implica empezar con tratamiento, ¿ya? Actualmente se han reducido las de los últimos 3 años a raíz de una sugerencia del grupo de la Sociedad de Infectología, y se sugiere bajar la dosis de la neumonía que se adquiere en la comunidad, la dosis de amoxicilina, dejándolo actualmente en 50 miligramos kilo día. El tratamiento con acitromicina en sospecha de atípicos o pacientes con alergia, conocida beta-lactámicos, y no indicar antitusivos, mucolíticos ni broncodilatadores, ¿ya? Y la quimioterapia solamente en pacientes con hipersecreción con mecanismos de tóxica ineficiente y en la atelectasia. Bueno, finalmente, como comentario final de esta presentación, recordar siempre realizar la notificación de las patologías GES que correspondan, y un mensaje para llevarlo a la casa: no se debe sobreutilizar medicamentos como corticoides, antibióticos, antitusivos, mucolíticos, sino una evidencia demostrable. Y dejar en claro a los padres que cualquiera de estas enfermedades pueden evolucionar a cuadros más graves, y darles, por supuesto, las banderas rojas respectivas. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Cepeda, por su completa y clarísima presentación. Tenemos varias preguntas, pero como les comentaba al principio, vamos a hacer una presentación de la profesional Paula Rodríguez, que ya la veo conectada. Le vamos a pedir que pueda dejar de compartir su presentación, doctor Cepeda, para que Paula pueda compartir su PPT, y al final vamos a leer todas las preguntas que ya hemos recibido. Adelante, Paula. Déjenme presentar a Paula, perdón. Paula Rodríguez es profesional del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Y ahí, como su presentación dice, ella nos va a reforzar el tema de la vigilancia centinela de influenza y otros virus respiratorios. Adelante, Paula. Muchas gracias, Patricia. Un gusto conocerlos a todos. Vamos a presentar, como bien dice Patricia, la vigilancia centinela que tenemos actualmente, la vigilancia epidemiológica que se lleva en el Departamento de Epidemiología en el Ministerio de Salud. Yo soy miembro del equipo de influenza y otros virus respiratorios. La presentación es bastante cortita en realidad, concentra lo principal que se hace en la vigilancia y el cómo la llevamos a cabo. Comentarles que en la vigilancia centinela tenemos dos componentes de la enfermedad tipo influenza, que se llevan 43 centros centinelas en el país, que son centros ambulatorios en APS, de los cuales 23 son centros que tienen confirmación etiológica. Nosotros les decimos los centros etiológicos. La definición de caso de la enfermedad tipo influenza es toda persona que consulta por fiebre mayor o igual a 38,5, con tos asociado a alguno de los síntomas de mialgia, odinofagia o cefalea. En la vigilancia de IRA grave tenemos 9 centros centinelas en el país repartidos en diferentes regiones. Únicamente en la región metropolitana tenemos 2 centros, y este año estamos en espera de poder aumentar nuestros centros centinela en el país para poder abarcar a mayor población y tener más información sobre la vigilancia de las enfermedades graves. Todos los centros centinela del país tienen confirmación de laboratorio, y la definición de caso es toda persona que consulta por fiebre mayor o igual a 38 grados, con tos asociada a dificultad respiratoria, que es de criterio clínico, y que requiere hospitalización. Todas las personas que cumplan esta definición de caso deben ser notificados en los centros centinelas designados. Ahora, les muestro acá la vigilancia que hemos estado llevando en la parte ambulatoria. A la parte izquierda podemos ver el gráfico de las tasas de notificación a lo largo del año en el 2023 en los diferentes centros centinelas. Podemos ver que en la semana anterior tuvimos un aumento considerable de los casos notificados, al igual que esta semana. Aún hay centros que no han terminado de reportar, por lo que no tenemos el número final de esta semana. Como pueden ver a la derecha, tenemos varias regiones con asterisco, y es porque todavía nos falta la información de esos centros, pero sabemos que va a continuar aumentando esta curva, porque implica que las consultas ambulatorias por síntomas respiratorios han estado en aumento en las últimas semanas específicamente. Las regiones que tenemos más altas tasas de notificación son Magallanes, Atacama y, si no me equivoco, la otra era la Araucanía. Pero como aún tenemos esta información preliminar,
es esperable que otras regiones puedan tener un mayor aumento. Por ejemplo, Tarapacá en las semanas anteriores tenía una alta tasa de notificación, así que es posible que desplace a otra región. Los virus identificados en la vigilancia ambulatoria se ve principalmente influenza A como el virus predominante, por lo menos en la semana 17 y en las últimas semanas también. Sin embargo, en las últimas 2 semanas se puede ver en el gráfico en azul, BRS ha estado en aumento, que es algo que, visto también en años prepandémicos, que en esta fecha empieza a aumentar. Por lo que es importante también en todos los centros de Centinela tomarle las muestras para que sepamos qué virus son los que están siendo, son los virus que están circulando en los diferentes centros ambulatorios. En la vigilancia de ira grave, como pueden observar en el gráfico, en el 2023, principalmente lo que estuvo circulando previo a estas semanas es rinovirus, en una gran cantidad, pero en las últimas semanas, las últimas 2-3 semanas, ha ido en aumento el BRS, siendo que esta semana específicamente, o sea, la semana anterior, la semana 17, BRS desplaza rinovirus, siendo el virus más frecuentado en los casos hospitalizados. Dentro de los grupos etarios que estamos viendo en los casos IRAG, se puede ver que el grupo principalmente afectado en la semana que estamos reportando, la semana 17, es el grupo de menores de 2 años, seguido por el grupo de 2 a 5 y los adultos mayores, es decir, los grupos extremos. Por lo que nuestra énfasis debería ir en esos grupos, en las medidas de prevención y en las alertas de síntomas graves de estas enfermedades. Como recordatorio, solicitarle a todos los centros centinelas de enfermedad tipo influenza en la atención primaria que todos los casos que cumplan con la definición de caso ETI deben ser notificados a la brevedad, deben ser notificados todos los días lunes antes del mediodía. De otra forma, nosotros no tenemos la información, como es esta semana, por ejemplo, donde tenemos información incompleta y información que se requiere para poder realizar todo el análisis y las acciones en salud que podamos hacer para apoyar el centro asistencial. Debemos informar oportunamente los casos y en el caso de que no encontremos casos notificados, realizar una búsqueda activa para ver en los registros clínicos si es que hay algún caso que se pasó o que no fue notificado. En los casos que tienen, en los centros que tienen componente etiológico, se debe reforzar y mantener la obtención de 5 a 10 muestras respiratorias semanales y el envío de la totalidad de los casos que son positivos a influenza a los laboratorios regionales o al ICP, dependiendo dónde está el flujo del establecimiento, para que estos casos puedan ser subtipificados. En los establecimientos IRAC, priorizar y mantener la vigilancia activa intensificada en los casos IRAC en todos los componentes, ya sean epidemiológicos, clínicos o de laboratorio. Se debe resguardar la toma de muestra en todos los casos de IRAC y en los fallecidos y procesar el panel viral para el PCR o IFE según disponibilidad, además de realizar el análisis para SARS-CoV-2. Todos los casos de influenza deberían ser subtipificados y en el caso de los Centinela IRAC se deben enviar hasta 5 casos semanales de influenza A o B detectados al ISP para realizar el subtipo. Para el resto de los establecimientos de salud que sean públicos o privados, se debe notificar de inmediato a la Seremi de Salud cualquier ocurrencia de enfermedad respiratoria, sea ETI, IRAC, neumonía u otros que sea un conglomerado de importancia de salud pública en el cual se pueda sospechar una causa infecciosa. Esto en base a lo que dice la circular de vigilancia del 2010. Y notificar a la Seremi de Salud todos los casos fallecidos que se detecte influenza a través del formulario de la vigilancia IRAC que se encuentra también en esta misma circular. De igual forma, todas las Seremi se encuentran en conocimiento de lo que deben hacer ante un caso inusitado o un conglomerado de casos, por lo que se sugiere tener constante comunicación con ellos, hacer las consultas pertinentes y ante cualquier evento especial comunicarse con ellos para hacer la notificación correspondiente. Patricia. Gracias, Paula, por la presentación. Doctor Cepeda, ¿está por ahí? Sí, ahí ya lo veo.
Tenemos ya varias preguntas aquí registradas. Comienzo a leer las primeras. Eh, ¿Quién es Hospital Chile Chico? Nuestra pregunta es, según sus estudios, ¿los pacientes que generan bronquiolitis severa tienen más predisposición a padecer asma o rinitis posteriormente en relación a la respuesta inmune descrita en el cuadro de bronquiolitis severa? Claro, es una pregunta muy interesante y que la verdad que hemos intentado responderla hace mucho tiempo, de hecho. Eh, Tenemos tanto estudios que son epidemiológicos como estudios que son inmunológicos, ¿ya? Y también estudios que se complementan uno con otro. Ahora, lo que se ha visto efectivamente que tener virus respiratorio sincicial, un evento grave, va a condicionar a los pacientes para seguir siendo, entre comillas, asmáticos hasta la edad escolar, incluso un poco más allá, hasta como los 12 años, ¿ya? Incluso en el periodo adolescente, ¿ya? Sin embargo, lo que se ha visto que incluso, un poco lo que hablaba en la presentación, de que la sola presencia de rinovirus causando una bronquiolitis es mucho más importante que el VRS ya en etapa ya no escolar, sino que va a ser en la etapa adolescente y adultez. Así que si uno tuviera que poner en la balanza entre uno y otro, es claramente el rinovirus, es mucho más un marcador en el fondo de una vía aérea que probablemente estaba dañada previamente a producir esta bronquiolitis, de tal manera que lo que estamos mostrando es un paciente que siempre fue asmático, que debutó con una bronquiolitis por rinovirus y que se siguió manifestando en etapas posteriores. La hiperreactividad que genera el VRS, una la ve en un periodo que no es tan largo en el tiempo, que es más bien acotado, comparado con el rinovirus, por supuesto. Es una pregunta que la verdad que es muy interesante, que sigue estando en discusión. Eso es lo que les resumo yo ahora, el estado del arte actual únicamente. Gracias. Otra pregunta. ¿Por qué no se utiliza el salbutamol en bronquiolitis? Mira, no le mostré una foto, un gráfico, pero la verdad que el salbutamol y el albuterol, en el fondo, que es lo que tienen en Estados Unidos, se lleva ocupando hace muchísimos años y partió hace muchas décadas atrás. El tema es que no hay estudios, en el fondo, que nos puedan indicar de que un fenómeno que, como una bronquiolitis, que en esencia es un fenómeno inflamatorio, que tiene presencia de detritus intraluminales, en el fondo vaya a responder con un broncodilatador, que por esencia que va a actuar a nivel de la pared muscular. Distinto es si el paciente es un paciente asmático, ahí obviamente tiene toda la cabida habido y por haber, porque ahí se está actuando sobre la fisiopatología pura y dura de un evento. No así con el de la bronquiolitis, donde el daño principal o donde la alteración principal es una inflamación, edema y detritus intraluminales, con formación de atelectasia incluso. Ahí es donde no tiene cabida el salbutamol, ¿ya? La verdad que el salbutamol es un medicamento que evidentemente se ocupa harto, pero que nosotros responsablemente, en el fondo como comunidad académica, no podríamos decir en el fondo que va a actuar sobre el principio fundamental, que es la alteración que les describía recién en relación a una bronquiolitis. Ojo que estamos hablando de bronquiolitis, ¿ya? No estamos hablando de un paciente con bronquitis obstructiva que se van repitiendo en el tiempo. No, esto es una bronquiolitis. Primer evento de sibilancia en un lactante. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿El BRS otorga inmunidad? ¿Puede contagiarse una persona más de una vez al año? La respuesta sí y no. A ver, como bronquiolitis, siempre el primer evento es el más importante. ¿Ya? La primera infección por virus respiratorio sincicial que provoque una bronquiolitis va a ser por lejos la condición más grave que puede estar expuesto una persona. ¿Ya? Las siguientes veces que se exponga y que eventualmente puedan aparecer VRS en el aspirado nasofaringeo no van a ser tan graves como esa primera. Pero efectivamente la respuesta que entrega es solamente parcial, no es una respuesta inmune duradera, a largo plazo, completa, no. Absolutamente que no. Se puede volver a enfermar un paciente. Otra pregunta en relación al score de TAL. ¿Tuvo una modificación incluyendo la saturación? ¿Es así? Claro,
Sí, sí, por supuesto, lleva varios años ya esa modificación, en el fondo. Lo más importante, en el fondo, que conceptualmente es que ese es el score que hay que ocupar, ¿ya? Si ocupan cianosis o ocupan saturación de oxígeno, la verdad que pueden ocupar cualquiera de las dos alternativas. La saturación de oxígeno, obviamente, que un método tremendamente validado y útil, va a seguir siendo muy necesario. Otra pregunta. En bronquitis catarral, ¿es adecuado el uso de diclofenaco? Solo se menciona paracetamol e ibuprofeno. A ver, en general uno siempre tiene que indicar la menor cantidad de medicamentos en los niños, eso como concepto general. Tratar de no ocupar polifarmacia y medicamentos que uno sepa en el fondo que no van sobre el origen mismo de la enfermedad, ¿ya? Ahora, en términos generales, uno siempre trata de ocupar en orden de importancia, primero paracetamol, luego ibuprofeno, porque son los que tienen menos efecto adverso, ¿ya? Sean muy cautos con el uso de diclofenaco, ¿ya? Porque lo que se ha visto es que efectivamente los efectos adversos que genera son mucho mayores, ¿ya? Genera mayor cantidad de gastritis, puede ocasionar problemas renales y a lo mejor algo que se nos olvida muchas veces, que también está asociado con la respuesta idiosincrática a hepatitis fulminante, ¿ya? Es un dato no menor, ¿ya? Como para que lo tengan en cuenta. Otra pregunta. ¿Existen días más críticos al padecer un cuadro de bronquiolitis por BRS, considerando el seguimiento que se debe hacer en las salas giras? Absolutamente. O sea, bueno, los que manejamos niños, que obviamente que son, me imagino que son todos los que estamos acá presentes en esta clase, sabemos que el tercer o cuarto día son los días más críticos de estos niños, en el fondo. Inclusive, para que sepamos, ahí puse bien claro las indicaciones de hospitalización, cuáles eran, pero siempre pónganle ojo también a un paciente que sea muy chiquitito, que empezó a toser y a sibilar al mismo tiempo el primer día, porque uno sabe que el tercer o cuarto día va a ser crítico, y si un paciente ya se obstruyó y empezó a sibilar en un periodo tan corto de tiempo, es muy probable que vaya aumentando esa gravedad. Y eso es un poco refleja lo que fisiopatológicamente y etiopatogénicamente conocemos hace tiempo ya, que la principal alteración anatómica que mostré ahí en las imágenes, la principal alteración anatómica se ve efectivamente al tercer o cuarto día, en el cual el espacio alveolar, que es un espacio amplio y grande donde se produce el intercambio gaseoso, está absolutamente lleno de detritus celulares, resto de células, mucus, en fin, ¿ya? O sea, ese es el periodo de tiempo en el que hay que poner mucho más y hay que preocuparse mucho más. Otra pregunta. ¿Sería bueno comentar sobre el nivel de evidencia del jarabe para la tos para pacientes hipersecretores para difundirlo en la educación de los padres por parte del personal de salud? ¿Cuándo ocuparlo y cuándo no? No, en general tratemos un poco lo que comentaba hace un rato atrás de no ocupar medicamentos que no tengan un nivel de evidencia tipo A, ¿ya? La verdad que todo tipo de jarabe, la verdad las cosas que no tienen una evidencia que sea clara y que haya sido validada por pares, eso es muy interesante de ver y de analizar, que realmente hay que hacer una lectura crítica muchas veces de la información que recibimos, ¿ya? Y esa lectura crítica uno lo puede hacer por diferentes caminos, ¿ya? Uno puede revisar críticamente una literatura en base a metaanálisis, revisiones sistemáticas, que son los niveles más altos, en el fondo, de evidencia científica disponible para nosotros, o también situarse en la revista que tienen más, que tienen mayor índice, en el fondo, de aprobación, ¿ya? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional también. Esa sería una de las principales recomendaciones que podría dar en el fondo. Siempre guiarse por la mejor evidencia disponible. Gracias. En la neumonía, si hubiera clínica obstructiva, sibilancias, de igual forma, ¿no se usan broncodilatadores? A ver, la neumonía asociada a sibilancia, casi por defecto, uno hablaría de un cuadro viral, ¿cierto? El micoplasma con mayor, en menor grado, pero si estamos hablando de un lactante, probablemente nos estamos refiriendo a un paciente que eventualmente puede llegar a tener una hiperreactividad bronquial de algún tipo, generada por el virus o por los antecedentes previos, ¿ya?
En ese tipo de pacientes estaría indicado el uso de broncodilatadores, especialmente si es que tuviéramos el antecedente de que el paciente tiene episodios previos. Otra pregunta, ¿se puede dejar los corticoides inhalados como indicación en una unidad de urgencia? ¿En qué contexto dice el detalle ahí o no? No, ¿No? no lo explicita. A ver, bueno, a ver, asumo que a lo mejor está hablando de una crisis asmática, probablemente, como el debut de una crisis asmática. Puede ser, ¿ya? Así que tenemos presencia de un paciente escolar, por ejemplo, que sea grande, más de 6 años, que eventualmente llega con dificultad respiratoria y que responde a la terapia de salbutamol en nebulización o inhalación, y que eventualmente tenga antecedentes de alergia previo, claramente uno lo orientaría mucho a que ese paciente pudiera ser asmático y uno está totalmente autorizado para que desde esa oportunidad el paciente vaya con su receta de corticoides inhalados, ¿ya? Hay que recordar que los corticoides inhalados en términos generales, independiente de cuál sea, pero en términos generales, debido a farmacodinámica y a farmacocinética de este tipo de medicamentos, comienzan su efecto máximo a los 15 días. Por lo tanto, si tenemos una alta sospecha de que un paciente es asmático, probablemente sea una de las principales indicaciones en cuanto a tiempo, partir rápidamente con el uso de los corticoides inhalados. Gracias. Otra consulta es, ¿por qué no se usa prednisona en bronquiolitis? Bueno, a ver, para los broncopulmonares infantiles ha sido una cruzada, la verdad, las cosas es tratar de no sobreusar corticoides para la bronquiolitis, la verdad, las cosas. Estudios que, bueno, que también bueno, me ha tocado participar, hemos demostrado en pacientes nacionales, pacientes también del Hospital Roberto del Río, en los cuales se ve en la bronquiolitis un aumento del cortisol endógeno, ¿ya? Es por el solo hecho de tener una bronquiolitis, aumenta el cortisol endógeno de este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros administramos además cortisol exógeno, para este tipo de pacientes vamos a estar vamos a estar produciendo un nivel muy alto de corticoides que finalmente, debido a que hay receptores que son alfa y receptores que son beta, habitualmente los receptores beta inactivan al receptor alfa, que es el que produce el que produce finalmente el efecto antiinflamatorio. Por lo tanto, si hay mucho corticoide circulante, lo que va a suceder es que el corticoide beta va a inactivar finalmente al receptor tipo alfa y vamos a tener un efecto que va a ser deleterio sobre el paciente, ¿ya? No vamos a conseguir un efecto el efecto antiinflamatorio deseado, sino que lo único que vamos a conseguir debido a esto, a esta sobreexpresión en fondo de corticoide, es que van a empezar a aumentar los efectos adversos, que es lo que hemos visto habitualmente, que se ve hipertensión, se puede ver hiperglicemia y se pueden ver incluso hemorragias también, ¿ya? No solamente eso, que si uno lo entiende desde un concepto fisiopatológico, sino que también desde el punto de vista epidemiológico, también los corticoides han fallado y van a seguir fallando probablemente en mejorar un paciente. Incluso los pacientes graves que nos llegan a nosotros que estando hospitalizados, la verdad es que no tiene ninguna utilidad dejar este tipo de medicamentos. Inclusive en las guías tanto de Inglaterra, Estados Unidos, europeas, el uso de corticoides se ha dejado de usar hace muchos años atrás. ¿Ya? Esperemos que cuando Dios mediante se pueda desarrollar una guía del Ministerio de Salud de bronquiolitis, apoyado por el Ministerio de Bronquiolitis, también podamos participar y dejar claro este tipo de postura. Y creo que es la última pregunta, doctor Cepeda. ¿El score de TAL es aconsejado hasta los 3 años? Posteriormente, ¿se puede usar el puntaje de Good-Downes modificado? Sí, por supuesto. La verdad de las cosas es que si uno se pone a revisar la literatura, score, hay, pero montones de esto. O sea, yo la última revisión que hice, por ejemplo, de score de bronquiolitis, íbamos creo que como en 50, más de 50 necesariamente, ¿ya? O sea, todos los años aparecen scores distintos.
La verdad que el score de TAL se ha ocupado en los últimos 30 años y hubo consenso en el fondo de ocuparlo porque era un score que era muy útil, era muy práctico y la verdad que probablemente se va a seguir ocupando. Muchas gracias, doctor Cepeda, y con esto finalizamos esta cápsula educativa. Le agradecemos su disposición a hacer nuestra presentación y aclararnos todas estas dudas. También le agradecemos a Paula Rodríguez por su presentación de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias y los dejamos a todos los asistentes cordialmente invitados a la próxima cápsula educativa, que es el próximo jueves a este mismo horario y que es específicamente del tema de vacunación SARS-CoV-2 e influenza, mitos y verdades. Así que ojalá puedan asistir en este mismo link la próxima semana y en el mismo horario. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días.